profe empieza a explicar. Ya, miren. Vamos a colocar una planta cualquiera. Ya voy a colocar acá. ¿Dónde está? Continuous Transfer Function. Y voy a colocar acá una planta cualquiera. Voy a colocar, no sé, S cuadrado, ¿no es cierto? S cuadrado más 4S más 10. Y arriba le voy a colocar, no le voy a colocar ceros, no le voy a dejar así nomás, lo voy a dejar por ejemplo 2. Listo. Ahí tengo una planta cualquiera, ¿no es cierto? ¿Estamos ok con eso, ¿no es cierto? Ya. Si yo vengo acá y le coloco el step, ¿no es cierto? Y le coloco un scope, lo que voy a tener, obviamente arreglando un poquito la gráfica del scope para que se vea mejor, blanco. Esperemos que esa opción nos sirva. Ah, ¿qué dice? Ahí sí. Aquí, azulito. Ya, apply, ok. Ya, entonces si ustedes se fijan acá, tengo esa respuesta, ¿no es cierto? Ya, esa respuesta. Pero uno está acostumbrado a decir respuesta al escalón. Perfecto, es totalmente válido. Respuesta al escalón, respuesta al escalón, respuesta al escalón. Pero lo que ustedes tienen que interpretar dentro de un lazo de control es que esto, más que ser un escalón, porque es un escalón de prueba solamente, esto es el set point. Eso es el set point. Y en este cable tengo la denominada variable de proceso o process value. Entonces, claro, yo acá en el scope voy a colocar dos entradas, donde en una voy a colocar el set point y en la otra voy a colocar el process value. Entonces, fíjense, voy a aumentar un poquito el grosor de las líneas para que se vea mejor. Apply. Creo que eso suena un poco coqueto, pero bueno. ¿Ya? Y al set point le voy a colocar azulito 2. ¿Ya? Entonces, fíjense que acá lo que yo estoy buscando es que en el tiempo 1 la variable de proceso se vaya a 1. Pero la dinámica de la planta hace que se estabilice en ese valor. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Puedo aplicar una acción de control, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya, entonces, dentro de las acciones de control tenemos dos tipos. Los que se llaman controles on-off, el control con histéresis que usted viene en instrumentación y el control de proceso. Están los controladores regulatorios, banda proporcional, que probablemente lo vaya a ver en PLC avanzado, y el control PID, entre otras formas de control. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer acá? Puedo, por ejemplo, coloco un zoom que va a ser de comparador, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces acá yo lo mando a lazo cerrado, ¿sí o no? Recuerden, ¿por qué la retroalimentación es negativa en un lazo de control? ¿Por qué es negativa? Porque así saca el error. Más que sacar el error, bueno, efectivamente ese es un motivo. Pero otro es que si fuese realimentación positiva, inestabilizaría el sistema. ¿Ya? Conceptos que ustedes recordarán de sistemas de control. Ya, entonces acá, esto es la planta, ¿no es cierto? Y ahora necesito un controlador, ¿no es cierto? Ya. El primer tipo de controlador que ustedes pueden buscar acá es el controlador on-off. Ya que en este caso es uno que se llama relay. ¿Ese símbolo a qué se refiere? Un control con histéresis, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo le puedo colocar un control con histéresis que si sobrepasa cierto punto se apague, encienda, apague, encienda, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, claro, relay. Entonces, switch on point, le voy a colocar, no sé, que por ejemplo tengo
una histéresis de más menos 1 unidad, ¿ya? O menos, porque el set point igual es chico. Lo vamos a dejar, por ejemplo, no sé, en 0,1. Y aquí esto es menos 0,1. Y acá obviamente le vamos a dar un poquito más de potencia, ¿ya? Esto quiere decir que cuando llegue a 0,1, ojo, el error llegue a 0,1, se va a encender. Y cuando el error baje a menos 0,1, se va a apagar, ¿ya? Entonces, si le doy play, pasa eso. Y obviamente en el set point, fíjense que el control con histéresis se está acercando a el valor de el set point, ¿no es cierto? Obviamente acá yo puedo afinar un poco la histéresis, ¿no es cierto? Puedo colocarla en 0,05, ¿no es cierto? Y acá, si le doy play, fíjense que ahí me mantengo dentro de un margen, ¿no es cierto? Y de eso es lo que hace el control con histéresis, ¿no es cierto? Aquí tenemos que pensar que de que todo lo que estemos viendo apunta a control, ¿ya? Así que por lo mismo le estoy pasando al control con histéresis, ¿ya? Ahora, como la curva se ve un poquito cuadrada, vamos a cambiar el método de cálculo y ahora se ve un poquito más real, ¿ya? Entonces, claro, cuando ustedes, por ejemplo, van a la industria e implementan un control de temperatura, ¿qué es lo que hacen? Ya, quiero, por ejemplo, 50 grados. Quiero 50 grados. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empieza a aumentar la temperatura. Ups, me pasé, lo apago. Baja, enciende, apaga, enciende, apaga. De esa manera trabajan los controladores de temperatura. Que la verdad, como son plantas súper lentas, no requieren que eso. ¿Ya? Por ejemplo, otro ejemplo que puede ser, por ejemplo, las cintas transportadoras. Hay algunas cintas transportadoras que utilizan un control o no, ya que al final, después de muchos meses, se traducen un PWM. ¿Ya? Bueno, cosas que ustedes ven, quizás tienen en algún momento. Si no, lo podemos ver un par de veces más cuando lleguemos al proyecto. ¿Ya? Bien, entonces, claro, de esta manera funciona el control con intereses. Lo que hago es tratar de no sobrepasarme de cierto límite de error con respecto a mi set point, ¿no es cierto? Es realmente eso. ¿Ya? Bien, ahora, esta es una forma de control, ¿ya? Esta es una forma de control, que esto lo vamos a denominar control con histéresis, ¿ya? Y les voy a guardar el laboratorio de control automático. Acá, simulación. Sí, sí, no hay problema. Ahí está, 2019, con laboratorio de control automático. Ahí está, clase 3. Y esto es control histéresis. Guardar, ¿ya? Entonces acá yo ya tengo el control con histéresis. Ya. Pero les dije, es una forma de control, ¿no es cierto? Es una. Otro ejemplo es el controlador PID. Nuestro queridísimo controlador PID que cuando cursaron sistema es fondo dolor de cabeza, ¿no es cierto? Ya, entonces tengo el controlador PID. ¿Cuál es la gracia? Este es un bloque que trae todo. Que trae todo. ¿Ya? Entonces, yo por ejemplo, en el controlador PID, yo puedo decir, miren, me muestra la ecuación del controlador PID, ¿ya? Puedo colocar controlador netamente proporcional, ¿no es cierto? Un controlador integral, fíjense, un controlador proporcional derivativo, ¿ya? Este n no lo pesquen, que es un coeficiente de filtraje, ¿ya? El controlador proporcional integral y el controlador proporcional integral derivativo, ¿ya? Y aquí puedo ajustar las ganancias. Ahora, existen dos formas, el paralelo y el ideal. ¿Cuál es la diferencia? El PID paralelo, ¿ya? El PID paralelo se expresa de la siguiente forma.
P y D en función de S, esto es igual a KP más KI partido en S más KDS. ¿Ya? Tengo la constante proporcional separada del integral y separada del derivativo. ¿Ya? Pero el ideal que interpreta MATLAB, P y D de S, que es el que ustedes le enseñaron en sistemas con las tabletas de Snyder-Nichols, es KP factor de 1 más 1 sobre TIS más TDS. Yo creo que de este se acuerdan, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Y este es otra forma de hacerlo. ¿Ya? Ojo, hay algunos equipamientos a nivel industrial que trabajan con esta forma. Tienen que tener ojo. O usted le da el manual, tiene que verificar si está regulando constante integral o tiempo integral. ¿Ya? Tiene que tener mucho ojo con eso. ¿Ya? Como pista, obviamente, el KI se calcula como KP partido en TI y el KD se calcula como KP TD. ¿Ya? Y eso lo pueden encontrar en el Cachifico Gas, ¿ya? O el Benjamin Cubo, que son los libros que les recomendé, ¿ya? Entonces, claro, vamos a ir probando con la forma ideal, ¿ya? Solamente controlar proporcional, ¿ya? Entonces, por ejemplo, le voy a colocar un KP de 1, ¿no es cierto? Aplicar, OK. Si le doy play, fíjense que se queda más o menos igual, ¿no es cierto? Se queda más o menos igual. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo a esto le aumento la ganancia? Por ejemplo, a 10. Aplicar, OK. Fíjense. Tiende a subir, ¿no es cierto? ¿Se estabiliza en algún punto? Sí. ¿Sí? ¿Se estabiliza acá? ¿Se estabiliza en el set point? No. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente hay un error estacionario asociado. Si yo aumento la ganancia proporcional, por ejemplo, pongámosle 20. Fíjense, se estabilizó un poquito más arriba, ¿no es cierto? Si le coloco 50, se estabiliza, pero aún así tengo error estacionario. Entonces, ¿qué puedo concluir yo con esto? Que el control netamente proporcional lo que hace es que genera control, sí, pero el problema es que genera un error estacionario. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo puedo mitigar eso? ¿Con qué controlador? Ya, pero ¿con qué acción de control? ¿Con el integral o el derivativo? Con el integral. ¿Ya? Entonces acá vamos a bajarle un poquito el humo a esto. Vamos a dejar el proporcional en 20 y nos vamos a pasar un control PI. Entonces, claro, voy a dejar acá, por ejemplo, 1, y fíjense que se estabilizó, ¿no es cierto? Obviamente, acá el MATLAB me genera el I de esta forma, multiplicando. En la fórmula que ustedes conocen de sistemas es dividiendo, así que yo generalmente coloco 1 dividido en TI, ¿ya? Imaginemos que tengo un TI de 0,2. Aplicar, OK. Se queda oscilando. Y si aumento el tiempo de simulación, obviamente va a empezar a bajar esa oscilación, ¿ya? Pero si yo le voy aumentando esto, por ejemplo, le coloco 2, fíjense que ahí se va estabilizando, ¿no es cierto? Entonces, por mientras lo vamos a dejar en 1. ¿Ya? Miren, ahí se estabilizó. ¿Cuál era la diferencia con el netamente proporcional? Que no llegaba nunca al set point. Se quedaba cerca, por más que yo lo aumentara, se quedaba cerca, pero no llegaba. Y eso se generaba un error estacionario. Y el control integral mitiga eso. ¿Se entiende la idea, cierto? ¿Ya? Entonces, ya. ¿Cuál es el otro problema que puede pasar? Esto de acá. Imagínense
un robot, imagínense un manipulador robótico que tiene que bajar, sacar una tapa de una botella y subir. Entonces yo a los set point, ¿qué le voy a decir? Baja, le doy un escalón para abajo, que tome la tapa y suba, ¿no es cierto? ¿Puede hacer el robot esto? No. No, pues quiebra la botella. ¿Puede hacer el robot esto? No, no es la idea. ¿Ya? Claro, la idea es que, por ejemplo, vaya un incremento, ¿no es cierto? Ojalá una curva de primer orden. Ojalá algo similar a eso. ¿Ya? Entonces, para suavizar este efecto, se aplica la acción derivativa. Entonces acá, P y D. Este coeficiente de filtraje, la verdad, yo no lo pesco mucho que digamos, ya siéndoles bien sincero. Así que lo dejo tal como está. Entonces, el derivativo le voy a aumentar 0,1. Generalmente el valor del derivativo es el más chico. Ya cuando ustedes hagan su proyecto y empiecen a sintonizar la planta, se van a dar cuenta que el derivativo siempre es el más pequeño. ¿Ya? A ver si le doy play. Oh, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó acá? Fíjense, ya no tiene tanto sobrepaso, ¿no es cierto? Si él aumenta un poquito el derivativo, por ejemplo, a 0,15, ¿ya? Insisto, el derivativo siempre es el más chico. Fíjense ahí. Chuta, me quedó muy por debajo. Perfecto, le aumento un poquito la integral. No hay drama con eso. Y le puedo... Y ahí lo que yo voy haciendo es jugando con el derivativo y el integral. Entonces, claro, le aumento un poquito la integral, ¿no es cierto? Le puedo ir seguir aumentando. Por ejemplo, aquí le voy a colocar 0,6. Y fíjense ahora, esta es una respuesta más aceptable, ¿no es cierto? O sea, igual va a tener una pequeña oscilación, pero ustedes comprenderán que es súper pequeña en comparación a que haga esto, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Se entiende cómo funciona el control PID acá, ¿no es cierto? Queda más claro lo que viene en el sistema ahora, ¿no es cierto? Entonces, en resumen, voy a colocar acá, voy a copiar esto que está acá, ahí, ¿ya? Pero voy a colocar uno proporcional integral y uno proporcional integral derivativo. Miren, para que ustedes observen la diferencia. Acá voy a dejar solamente proporcional integral y acá voy a dejar solamente proporcional. Aplicar, OK. Entonces, si le doy play, comparemos las curvas. Este es el control solo proporcional. Control solo proporcional. Control proporcional integral. ¿No es cierto? Ya, comparemos. ¿Qué diferencias ven entre el control proporcional y el proporcional integral? ¿Qué diferencias ven? Hay errores estacionarios. En uno y en otro no hay, ¿no es cierto? ¿Quién mitiga eso? El integral. ¿Ya? Y ahora con el derivativo. Gracias. Ya. Entonces acá pensaba que solamente mi mami me decía eso. Ya. Entonces fíjense, veamos la comparativa. Miren. Ya, miren. Control netamente proporcional. El problema es lo estacionario, ¿no es cierto? Control proporcional integral. Se estabiliza, pero tengo mucho sobrepaso. Control proporcional integral derivativo logré mitigar todo. Qué maravilloso, ¿cierto? Entonces, claro, ustedes, por ejemplo, nosotros podemos tomar el modelo del motor DC y aplicarlo en control PID de velocidad, ¿sí o no? Yo podría, por ejemplo,
los ejercicios que vean control avanzado, cuando vean compensadores también los puedo solucionar. Y lo más probable es que la gente que está con el problem después de esta clase, efectivamente va a tener que sumar alguna cosa. Y les va a decir, lo vieron con el profe de laboratorio. Así que lo veo antes de que se lo explique. ¿Un proporcional derivativo? Un proporcional derivativo, buena pregunta. Existe el control proporcional derivativo. El tema es que el proporcional derivativo va a ser lo siguiente. Miren. ¿Y aquí es lo que pasa? El control proporcional derivativo, yo sé que quizás voy a hablar un poquito en chino en primera instancia, pero el proporcional derivativo lo que hace es que genera control, sí, pero genera control, o sea, es muy utilizado en plantas que tienen un polo en cero, ¿ya? Cuando ustedes lleguen en control avanzado, vean diagramas de polo y cero, pregúntenle al profe qué es un polo en cero, ¿ya? Entonces veamos el proporcional derivativo, miren. Entonces, play. ¿Se suaviza? Sí. Pero igual genera error estacionario. Mira, si yo lo comparo con el proporcional, este es el proporcional. ¿Qué diferencia observan? Tiene sobrepaso. Fíjense, la respuesta transitoria en el proporcional derivativo es más suave que en el proporcional. Es exactamente eso. El derivativo suaviza la respuesta transitoria. Esa es la función que tiene, suaviza la respuesta transitoria. El integral elimina el error estacionario y agiliza la respuesta, pero el problema que genera es que genera sobrepaso. Si el proporcional hace control, pero genera error estacionario. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, profe, ¿cuál es el drama del derivativo? Inestabilidad. Ya hay muchos sistemas que si ustedes los analizan de lazos cerrados con un control proporcional integral derivativo, se van a dar cuenta de que son inestables. De hecho, una vez me tocó trabajar con un manipulador robótico cuando estaba estudiando acá. Le colocamos un control proporcional derivativo, funcionó un ratito, todo perfecto, le metimos la perturbación y ¿qué hace esto? ¿Por qué? Porque el proporcional derivativo depende del error y de la velocidad a la que se mueve el error. Entonces, si el error no deja de moverse, obviamente el motor no va a dejar de moverse. ¿No es cierto? Entonces, por eso digo que el derivativo tiende a generar inestabilidad en algunos planos. Generalmente por eso. ¿Se entiende bien? ¿Fue complicado? Son conceptos que ustedes deben saber aquí. Obviamente ahora lo estamos llevando un poquito más a la práctica. Ya que ustedes puedan simular un PID, ¿no es cierto? Que vean la diferencia entre el proporcional integral, proporcional derivativo y las tres acciones de control juntas, entre otras cosas. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes ahora? ¿Ya? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes ahora? Van a tomar la siguiente planta. Esta es la planta. Van a simular la planta y van a sintonizarle un PID. ¿Ya? Consideren el step como el set point. ¿Ya? A trabajar. Vamos a ver si se guardó el videito.